Hay un adagio latino, buenos días a todos, que si no recuerdo mal dice que las noticias prevolan, vuelan anticipadamente. En este caso, si han volado un poco, ha sido muy poco antes, de lo cual yo me alegro mucho. Saludo a todos cordialmente. Leo en primer lugar la carta de comunicación que recibí de la Nunciatura, firmada esa carta el día 8 de abril. Después indicaré algunos aspectos de el íter que nos ha conducido hasta aquí y después don Luis tiene la palabra. La carta de la Nunciatura dice lo siguiente: Eminencia Reverendísima, en ausencia del señor Nuncio Apostólico, me es grato comunicarle que el Santo Padre se ha dignado nombrar obispo auxiliar de la Archidiócesis de Valladolid al reverendo don Luis Javier Argüello García, actualmente vicario general de la Archidiócesis de Valladolid, asignándole la sede titular de Ipagro, Aguilar de la Frontera, Epagrensi se llama en latín, en España, que tenía como metropolitana a Sevilla. La noticia del nombramiento del reverendo Argüello García será pública en Roma el jueves día 14 de 2016 a las 12 horas y hasta ese momento continuará bajo estricta reserva. Congratulándome por el feliz éxito de su petición, deseo que vuestra eminencia encuentre la ayuda que espera. Al felicitarle por la distinción de la que ha sido objeto, un sacerdote de su diócesis, aprovecho la circunstancia para enviarle un respetuoso saludo lleno de afecto en el Señor. Esta es la comunicación oficial. Y en este contexto yo quería indicar algunas informaciones del íter que nos ha conducido hasta ahora. Yo pedí a la Congregación para los Obispos un obispo auxiliar cuando tuve noticia, ya cumplida, de los trabajos extradiocesanos que se me pedían. En primer lugar, como presidente de la Conferencia Episcopal Española y después, sobre todo, como miembro de varios dicasterios, concretamente 5, de la Santa Sede. Esto me exigía estar bastante tiempo fuera de la diócesis. Entonces escribí a la Congregación para los Obispos diciéndole que aunque la diócesis, la Archidiócesis de Valladolid, no requiere por sus dimensiones propiamente un obispo auxiliar, que en este caso yo sí le pedía que me fuera concedido por el siguiente motivo. Yo soy muy consciente de que mi tarea principal como obispo es ser obispo en Valladolid. Hay otros encargos que han venido, bien sea por la Conferencia Episcopal o en este caso por la condición de cardenal, otros encargos que me piden el estar fuera de la diócesis en bastantes ocasiones. Y yo no quería que el servicio episcopal, no pastoral en general, sino el servicio episcopal, en la diócesis sufriera disminución y quebranto por esa dedicación mía a otros trabajos extradiocesanos. Yo agradezco el que enseguida, muy pronto, se me comunicó la concesión de obispo auxiliar. En su momento ya lo comuniqué también a la diócesis, de diversas formas, que efectivamente en nuestra diócesis podríamos contar en su día, cuando sea, con un obispo auxiliar. Yo presenté la documentación en la Nunciatura a mediados del mes de julio, por tanto ya en verano. Actuó en la Congregación para los Obispos a mediados del mes de septiembre. Teniendo en cuenta que los nombramientos que tiene que hacer la Congregación son muchos, no solo para Valladolid,
ni para Palencia, ni para otros lugares cerquita de nosotros, sino para la Iglesia universal, y teniendo en cuenta que las reuniones que hace la congregación son 2 veces al mes y durante el sínodo solo hubo una, ahí me parece que llega este nombramiento en su tiempo, teniendo en cuenta esas tareas que tiene también, lógicamente, que ir cumpliendo con el ritmo que ellos crean oportuno. A veces hay urgencias y otras veces hay el ritmo diario que no requiere un apresuramiento particular. En nuestra diócesis, el último obispo auxiliar que hemos tenido es de hace un poco más de un siglo. Concretamente fue don Pedro Segura, originario de la diócesis de Burgos, que fue auxiliar con el Cos, que entonces estaba enfermo. En aquel momento fue por motivos de salud. En este momento ha sido por el motivo que yo les termino de indicar a todos. El obispo auxiliar estuvo aquí, en su servicio pastoral, hasta un poco más tarde de la muerte de don Monseñor Cos, del cardenal Cos. Poco más tarde. Después tuvo un íter largo, como todos sabemos, el cardenal don Pedro Segura. No hay ninguna urgencia, yo aquí me encuentro muy a gusto, ninguna urgencia. Lo que pasa es que los calendarios son calendarios para todos. Yo me veo dentro de un año aproximadamente, un poquito antes ya, firmando una carta. Pero eso no quiere decir tampoco el que sean plazos automáticos. Yo quiero en esta ocasión felicitar cordialmente a don Luis por este gesto de confianza del Papa. Muchas gracias Luis, y felicito también a la diócesis. Si Dios quiere, la ordenación episcopal de don Luis tendrá lugar el día del Sagrado Corazón de Jesús, el día 3 de junio, por la tarde en la catedral. Otros aspectos ya se les comunicará a ustedes, ya se les comunicará en el tiempo oportuno. Ciertamente la ordenación, si no hay dificultades que lo impidan, será el día del Sagrado Corazón. Yo creo que también para nuestra diócesis es bien significativo el que, teniendo en cuenta que justamente el plazo para poder recibir la ordenación episcopal cae en ese plazo dentro de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, coincidan las dos fiestas. Se refuerzan para nuestra diócesis ambas celebraciones. Buenos días a todos, ¿no? Como no puede ser de otra manera, mis primeras palabras son de agradecimiento, ¿no?, al Santo Padre Papa Francisco y a nuestro obispo, don Ricardo, ¿no?, por lo que supone de confianza en la Iglesia y por lo que supone, don Ricardo hablaba de servicio episcopal, ¿no? Para un creyente, recibir una nueva efusión del Espíritu Santo es siempre algo que desborda, ¿no? Yo tengo ya la experiencia de todos estos años de ministerio sacerdotal en mi condición de presbítero, en el que he experimentado cómo el ejercicio del ministerio ha ido dando forma a mi corazón, ¿no?, marcado por lo que significa el amor del Señor celebrado en la Eucaristía y su misericordia siempre sorprendente en el ejercicio del ministerio del sacramento de la reconciliación. Entonces, no puedo decir más que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me concede esta nueva efusión del Espíritu Santo, para ser, como dice el Papa Francisco, un simple y humilde trabajador en la viña del Señor. Atendiendo a su llamada y siguiendo su ejemplo, me ofrezco para servir en la iglesia particular de Valladolid, de la que me llama y a la que me envía, para ayudar a su arzobispo, nuestro querido cardenal Blázquez. A usted, don Ricardo, deseo manifestarle desde el primer momento mi afecto sincero y el propósito de trabajar para ofrecerle la ayuda que ha solicitado al Santo Padre
pidiendo un obispo auxiliar para la archidiócesis. Don Ricardo me distinguió con su confianza nombrándome vicario general hace 5 años. Y ahora la Iglesia me pone a su lado en el ministerio episcopal para servir bajo su pastoreo a esta porción del santo pueblo fiel de Dios que peregrina en Valladolid. Sé que voy a encontrar en usted la cercanía y orientación que como obispo novel preciso. Unido a don Ricardo, saludo con afecto y respeto a toda la diócesis, a los presbíteros y diáconos, a los seminaristas, a los religiosos y religiosas, a las parroquias, movimientos, comunidades y asociaciones, hermandades y cofradías, y de manera especial en estos días a todas las familias cristianas que viven la alegría del amor en medio de sus gozos y dificultades. Juntos recibimos la llamada de ser discípulos misioneros. Cada uno descubrimos nuestro lugar en torno a la mesa eucarística para desde ella obedecer al envío del Señor y anunciar su misericordia. Espero con la gracia de Dios alentar la vocación de cada uno y servir a la comunión de todos para proponer la presencia y el amor de Dios a nuestros conciudadanos. Saludo también con respeto a las autoridades civiles de la comunidad autónoma de Castilla y León, de la provincia y de la ciudad de Valladolid, y a toda la ciudadanía a quienes ellos representan. La amistad civil es imprescindible para la consecución del bien común. La Iglesia ofrece el don del que es depositaria para vincular a la amistad en nuestra convivencia y trabajar por una sociedad en la que la dignidad de cada uno, la justicia y el bien común resplandezcan. Uniré mis trabajos a los de la Iglesia de Valladolid, presidida por don Ricardo, para hacer realidad esta aspiración que compartimos. El Colegio Episcopal es universal, por eso deseo hacer partícipes al pueblo de Dios y a la sociedad vallisoletanas la común solicitud por otros pueblos y otras gentes, especialmente quienes sufren el empobrecimiento injusto, la violencia y la persecución en tantos lugares de la tierra. En estos días el Papa, con su visita a la isla de Lesbos, la puerta de entrada más importante de inmigrantes y refugiados a Europa, y la colecta en favor de Ucrania, nos recuerda una vez más el don y la llamada exigente del orar juntos, Padre nuestro. Es justo volver la mirada al camino recorrido. A esta iglesia de Valladolid le debo casi todo, pero no todo. El bautismo y la iniciación cristiana, que son decisivos en nuestra historia, los recibí en el seno de mi queridísima familia, en las parroquias de Meneses y Villerías de Campos, de la provincia de Palencia. Pero ha sido en Valladolid, en el Colegio de Lourdes, en el Colegio Mayor La Salle, donde maduré en la fe y conocí la anchura de la Iglesia. La relación con diversas parroquias, San Ildefonso, San Andrés, San Mateo, con sus presbíteros y laicos, el trabajo durante un tiempo en Cáritas, en la atención de toxicómanos, y en Justicia y Paz, los viajes a Tesé, la relación con la Iglesia en Castilla, aún antes de ordenarme, con la gracia de participar en los ejercicios de Villagarcía, la participación en el aula Malagón-Rovirosa del movimiento cultural cristiano, y tantos testimonios y encuentros con creyentes vallisoletanos y de otros lugares fueron abriendo mi corazón a la llamada del ministerio sacerdotal, que sentí de una manera irrechazable en la Pascua de 1983 en Bujedo, en Burgos. El seminario diocesano ha sido desde entonces mi casa, primero como alumno y durante 25 años como presbítero formador. Mi recuerdo emocionado se dirige hoy a don José Delicado. En esta misma sala velábamos sus restos cuando hace 2 años fallecía. Él me ordenó y me dio múltiples testimonios de bondad y de buen hacer pastoral. En estos años he sido testigo privilegiado de la ordenación de casi 70 nuevos presbíteros y de los diáconos permanentes de nuestra diócesis de manos de don José y de don Braulio Rodríguez, a quien recuerdo y agradezco su confianza y aliento, y ya por don Ricardo en los ordenados en los últimos años.
Así he podido vivir la singular emoción de imponer las manos en el rito de ordenación a un sobrino hace justo un año. He visitado la gran mayoría de las parroquias de la diócesis y en algunas, como las de Portillo, Matapozuelos, Ventosa de la Cuesta, sustituyendo durante meses a sus párrocos enfermos. El trabajo compartido en la región me ha regalado amigos y pasión apostólica. Ahora he sido llamado para ser enviado de nuevo a esta querida diócesis como obispo auxiliar. Quiero encomendarme al Cristo de la Salud y a nuestra Madre en sus advocaciones del Tobar y de San Lorenzo. Y os pido que en estos días en los que he de prepararme para la ordenación episcopal, digáis conmigo: Veni lumen cordium, ven, luz de los corazones, para que sea un pastor según el corazón de Jesús. ¿Cuál es el trabajo fundamental que va a tener que hacer el señor Argüello una vez que ocupe su puesto? La experiencia que yo tengo por la diócesis de Bilbao, que allí en concreto, desde el principio recibí un obispo auxiliar, se hizo público el nombramiento del obispo auxiliar, habiéndome consultado previamente la nunciatura, y mi nombramiento como obispo de Bilbao se hicieron simultáneamente públicos. El tiempo que estuvo como obispo auxiliar don Carmelo Echenagusía, que sí se llamaba, murió pronto. Yo y aquí quiero también agradecerle una colaboración magnífica, serena, y posteriormente tuve también como obispo auxiliar al actual obispo de Bilbao, don Mario. La relación que con los dos obispos auxiliares entonces tuve, para mí está llena de recuerdos gratísimos. Entonces, constantemente íbamos distribuyendo los trabajos, conversando. Y también quiero de esta forma que sea en nuestro caso ahora. Por ejemplo, un aspecto que yo no he podido llevar a cabo solo en una dimensión más bien corta, es la de la visita pastoral a las parroquias. Yo he podido hacerlo en una dimensión más bien escasa. Los primeros años, por el encargo que recibí de la Santa Sede para la visita apostólica, recuerdan ustedes al Regnum Christi, a la congregación recuerdan ustedes, de los legionarios, entonces no me fue posible, y posteriormente por otros encargos. Entonces yo querría que esto lo pudiéramos tomar ahora, porque la visita pastoral a las parroquias es un servicio muy importante, y otras muchas tareas ya iremos viendo cómo nos distribuimos. Así lo hemos hecho hasta ahora. Yo confío que de esta forma será también. Señor Ricardo, yo supongo que es por desconocimiento, no sé qué he querido decir, cuando en poco más de un año se ve firmando una carta. ¿Cómo? Cuando ha dicho que en poco más de un año se ve firmando una carta, ¿qué nos ha querido transmitir con eso? ¿Cómo que? No, la carta de los 75 años. Ah, esa es. Yo he cumplido, ya es público, y si no, hay alguno que siempre nos lo recuerda de vez en cuando para que no se nos olvide. Yo ayer cumplí, gracias a Dios, 74 años. Gracias a Dios. Entonces, yo estoy aquí, además con ganas de trabajar, y gracias a Dios tengo buena salud y encantado de estar aquí. Sí. A eso me refería yo, que dentro de un año, si Dios quiere, menos un día, pues yo tengo que firmar esta carta, y además con mucho gusto. Se nos pide en el Código de Derecho Canónico, se nos pide, no se nos manda, se pide que se presente la renuncia al Papa, y yo lo haré si Dios quiere. Sí. Si fuera por motivos de salud, entonces no solo es una petición sin ponderaciones, si es por motivos de salud es encarecidamente se pide. Porque claro, la limitación en la salud de una persona no puede impedir el servicio a una diócesis. Por eso, encarecidamente se pide. Igual que los párrocos
prácticamente los cánones están redactados de forma paralela. Cuando un párroco llega a los 75 años, pues también presenta la renuncia al obispo y la presenta. Y después, teniendo en cuenta todas las condiciones, pues se procede. No es lo mismo un sacerdote que ya está muy enfermo o seriamente enfermo, o una persona que tiene buena salud, o alguien que a lo mejor está fatigado y un poco desanimado. Hay que verlo entonces. Pero esto tiene que ser, digamos, en latín se dice omnibus perpensis, teniendo en cuenta todas las circunstancias. No es automático. No es que a los 75 años automáticamente hay que coger la maleta y ya a otro sitio. Pero, cardenal, sí, de alguna manera nos anuncia que dentro de un año va a presentar esa carta y el Papa decidirá sobre la continuidad. Como en todos los casos. Sí. ¿Nos puede hablar un poquito de esto de Ipagro? Se le adjunta una... ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Lo de Ipagro, que va el titular de Ipagro. Sí. Eso es el nombre en latín de una sede antiquísima. Esto obedece a una disposición del concilio de Nicea, la cosa queda lejos, según la cual no hay obispos sin destino episcopal, sin diócesis. Y por eso es por lo que se tiene un título. Por ejemplo, el Papa Francisco, cuando fue ordenado obispo auxiliar en Buenos Aires, recibió como sede una sede que había en el camino entre Burgos y Santo Domingo de la Calzada. Esa fue la sede que él recibió, que ahora no existe, es un pueblecito ahora, pero entonces era una sede episcopal. A eso es a lo que se refiere eso. Yo recuerdo cuando fui ordenado obispo en Santiago de Compostela, la sede que me adjudicaron fue Germa en Galacia, Germensis in Galacia. Sí, pero así esto también expresa de alguna forma la singular comunión, ¿no? que la Iglesia y en la Iglesia el Colegio Episcopal expresan, que es una comunión en el espacio, ahora dentro del Colegio Episcopal actual, unidos todos al Obispo de Roma, y en el tiempo. Estas sedes que se dan son diócesis que existieron y dejaron de existir, por circunstancias diversas, en algunos casos porque fueron fusionadas a otras, en este caso porque tiene que ver con el momento de la expansión musulmana. Entonces, como tal, en esa zona, en Alcalá de la Frontera, ¿no? Me parece que es el lugar, pues dejó de existir esa diócesis por la propia presencia musulmana, y luego cuando vuelve a haber población cristiana, vida de la Iglesia, y por tanto comunidad cristiana que peregrina en una diócesis concreta, pues entró a formar parte ese territorio de otra diócesis, actualmente diócesis de Córdoba. Entonces, en ese sentido, además de la exigencia, ya desde el Concilio de Nicea, esa misma exigencia expresa una comunión y de alguna forma nos hace caer en la cuenta que en algunos lugares donde hubo vida cristiana dejó de haberla, lo cual quiere decir que estamos siempre retados a acoger y renovar la presencia, la llamada del Señor, y que luego nuestra misma manera de estar en el territorio, en el espacio y en el tiempo varía, como ocurre a esta comunidad cristiana que ahora pertenece a otra diócesis y que en su momento fue diócesis en España. No, es un título simbólico. Es histórico. Sí, es un título histórico, no tiene ninguna repercusión ni sacramental ni jurídica. Porque estaba en Córdoba entonces. Estaba en Córdoba, pues situarlo Sí. en Córdoba. Don Luis, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos porque por su cercanía hasta ahora el tuteo... Pero bueno, don Luis, que ¿ha pensado en el lema que va a tener? Bueno, la verdad es que casi desde tu pregunta puedo anticipar la respuesta, que la verdad es que no lo había pensado, pero al decirlo ahora me ha sonado especialmente fuerte en el corazón. Veni lumen cordium. Es tiempo de Pascua, es el gran Pentecostés de la Iglesia. Y la Iglesia de alguna manera siempre, en realidad, vive en este aliento, invocando al Espíritu Santo hasta que el Señor vuelva. Entonces, desearía
asumir ahora este compromiso público, de orar por don Ricardo, que ya lo hago, de orar por todo el pueblo santo, que yo lo hago, y de animar a invocar juntos a que venga esta luz de los corazones, ¿no? De alguna manera, también incluso estos días, con la exhortación apostólica del Papa Amoris Laetitia, se nos habla de una sabiduría del corazón, de un conocimiento que no se agota solo en los ojos, sino que mira con el corazón. Veni lumen cordium. Gracias, Antonio. Yo quería preguntarles si, dentro del funcionamiento de la Iglesia, si hay algún tiempo máximo en el que poder ejercer este papel de obispo auxiliar, si al cabo de X años hay que revisar esa situación, eso es lo primero. Y lo segundo, si lo normal es que cuando un obispo cesa de su puesto de titular, sea el auxiliar, si es que existe, quien le suceda. No, nada es automático. Nada es automático. El tiempo en que los obispos auxiliares pueden fungir este ministerio como tales es diferente. Por ejemplo, hay algunos obispos auxiliares que están terminando ahora, que han sido nombrados para otros sitios, que han estado prácticamente 20 años. Me refiero a los dos obispos auxiliares de hace tiempo en Madrid. Yo, si me permiten aludir a mi propia experiencia, yo estuve 4 años. Sí. Pero no hay un tiempo concreto. Ni tampoco hay sucesiones automáticas. Es decir, se necesita un nombramiento nuevo. Y en el momento que se crea oportuno. El obispo coadjutor. Claro, pues así. El obispo coadjutor. Esa es una nueva figura, se refiere don José Andrés a la figura del obispo coadjutor, que a veces se añade con derecho a sucesión, aunque siempre es con derecho a sucesión. Entonces, pero no es el caso, estamos hablando de un obispo auxiliar. ¿Sí? Por ejemplo, fue arzobispo coadjutor con derecho a sucesión don Juan José, el que actualmente es el arzobispo de Sevilla. Pero hay diversas formas, pero en todo caso no es un tiempo limitado y precisado cronológicamente. Yo quería hacer una pregunta, no sé si es de recibo, pero ¿habrá nuevo vicario como...? Eso tenemos que verlo. Es una de las cosas que tenemos que ver. Porque ya en sí, por sí, según las orientaciones de la legislación de la Iglesia, el obispo auxiliar es también vicario general. Se necesita en nuestra diócesis otro vicario general, tenemos que verlo. Pero es de las cuestiones que, poco a poco. Ahora, cuando ocurren estas cosas, está uno como una nebulosa. Y poco a poco ya se va entrando en la luz. Poco a poco. Pero eso ocurre siempre. De modo que ahora es normal que don Luis tiene también unos cuantos días que prepararse rezando para... que es un acontecimiento espiritual de primera magnitud, claro. Ya lo ha indicado él y, bueno, donde él crea oportuno y cuando crea oportuno. Seguramente tenemos que rehacer un poco la agenda para este mes y medio.